Hace poco, un marido que se sentía un poco culpable por estar siempre muy ocupado, quiso organizar una sorpresa para su mujer con motivo de su aniversario. Y preparó una cena que él esperaba que fuese inolvidable. Escogió el lugar que a ella le gustaba, reservó la mesa que a ella le gustaba, pero cometió un error. En lugar de enviarle el mensaje a su mujer, avisándole de la hora y la dirección exacta, lo mandó a un grupo del trabajo. Lo mandó a un grupo del trabajo y a la hora prevista, en el lugar previsto, allí estaban los 20 compañeros de la oficina, preparados y listos para disfrutar de esa velada tan especial. Fue una cena inolvidable, pero no por las razones deseadas. Y no estoy seguro de si su mujer llegó a casa tan contenta como él había previsto. Son muchas razones las que pueden hacer que una cena se convierta en una experiencia inolvidable. Quizás el entorno, a lo mejor los comensales, probablemente el menú o incluso también la cuenta, lo que nos toque pagar después. Aún el hecho de que suceda algo que no estaba programado puede hacer que una cena se convierta en algo inolvidable. En el texto que tenemos por delante en esta mañana, se cumplen todas estas y muchas más condiciones para que aquella cena termine por convertirse en uno de los acontecimientos más impactantes, más inolvidables, no solamente del Evangelio de Mateo, sino de toda la Biblia. Pero por encima del entorno, los comensales, el menú o el coste de la cena, o incluso también que sucediera algo que estaba programado, lo más impactante, lo más sorprendente de esta cena inolvidable fue la lección que Jesús enseñó a todos los presentes y particularmente a sus 12 discípulos. Esta cena resultó tan inolvidable que está incluida en los 4 evangelios. Vino a ser tan memorable que los 4 evangelistas nos van a hablar de ella. Y eso solamente sucede con la resurrección de Jesucristo. No pensemos que todos ellos van a coincidir siempre en cada una de esas experiencias asombrosas que Jesús nos dejó. La resurrección de Jesucristo y esta cena inolvidable de la que nos habla Mateo capítulo 14. Os invito a abrir vuestras Biblias a este texto en Mateo capítulo 14 y estaremos leyendo los versículos del 13 al 21. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Dice así la palabra de Dios. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. La llamada alimentación de los 5.000 tuvo tal impacto que generaciones después que los apóstoles muriesen,
seguían hablando de ella, al punto que los panes y los peces, aún antes incluso que la imagen de la cruz, vinieron a formar parte de la iconografía de esos primeros cristianos. Así se conocía a los cristianos, como los de los panes y los peces. Pero mucho más allá de lo que comieron aquel día, este texto nos desvela qué fue lo que los discípulos comprendieron aquel día. Podemos dividir esta historia en 4 escenas que van a converger en un mismo punto, que van a dirigir nuestra atención a un mismo lugar. Jesucristo. Un Jesucristo que se va a erigir como el único capaz de proporcionarnos todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos para esta vida y para la que vendrá. Y la primera escena podríamos llamarla la persecución. A la primera escena que nos encontramos aquí podríamos llamarla la persecución. Versículos 13 y 14. Leamos de nuevo estos 2 versículos. Dice ahí, Mateo 14, 13. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos, a sus enfermos. Si leemos todo lo que está sucediendo aquí en Mateo capítulo 14, rápidamente nos damos cuenta de que pasamos de estar en el interior de un palacio, en un banquete opulento con música y voces y bailes, a un lugar desierto, en el que no hay nada, en el que no hay nadie. Un lugar silencioso, un lugar tranquilo, y es precisamente ahí donde Cristo quiere estar. El versículo 14 dice que Jesús se retiró de allí en un barco a un lugar desierto, y en el original no dice simplemente solo, dice por sí mismo. Pero pronto, una vez más, se verá interrumpido por las multitudes. Multitudes incapaces, pero también por discípulos incompetentes. Después de la muerte de Juan el Bautista, de la que nos habla al comienzo este capítulo 14 de Mateo, Jesús se retira a un lugar solitario. Y esta no es la primera vez que Jesús se retira a un lugar solitario, y tampoco será la última vez que Jesús se retira a un lugar solitario. En el capítulo 12 de este mismo Evangelio, tras escuchar acerca de las conspiraciones de los religiosos contra él, Jesús se va a retirar de la escena. Pero dice el texto que enseguida le siguieron muchos. Enseguida le persiguieron muchos. Y esto es precisamente lo que va a suceder aquí también. Jesús está tratando de alcanzar ese lugar silencioso, tranquilo, en el que no hay nadie, pero varias veces se nos dice en el texto que hay unas multitudes que le siguen, que hay unas multitudes que le persiguen. Y a lo largo de la historia se ha especulado qué razón está detrás de esta retirada de Jesús, de que él buscase este lugar tranquilo, solitario. ¿Es que estaba Jesús tratando de esconderse? Bueno, no parece que esta fuese su motivación. Entre otras razones porque es verdad, Jesús se va a retirar, pero se va a retirar a menos de 2 kilómetros de donde había estado enseñando en parábolas. Muy cerca también de ese famoso monte donde él predicó el sermón de la montaña. Y como sucedió en aquellas 2 ocasiones, aquí también pronto se va a ver rodeado de la multitud. De manera que no parece que Jesús estuviese escondiendo por temor a ese Herodes que había acabado con la vida de Juan el Bautista. Entonces quizás es que Jesús se estaba apartando para orar. Bueno, no sería extraño que este fuese el caso, porque varias veces en los evangelios nos encontramos con Jesús orando. Orando ante la tentación, orando antes de una decisión, orando después de un gran logro, orando después de haber impartido una gran lección. Jesús oraba por la mañana temprano,
al terminar el día, durante su camino, en la jornada, con sus discípulos, entre la multitud, estando solamente apartado del resto. Y yo me pregunto, ¿qué de nosotros? Yo te pregunto, ¿qué tiene que pasar para que tú decidas retirarte a un lugar retirado, solitario, silencioso, con el fin de estar a solas con Dios? Con el fin de procesar dónde estás y a dónde vas. Porque déjame decirte algo, la oración es mucho más que un complemento vitamínico. Es el oxígeno del cristiano. No es algo que tomamos para fortalecer lo que ya somos o tenemos en nuestra vida. La oración es mucho más que una salida de emergencia. No es un atajo para cuando nos sentimos apurados. Es el lugar en el que el Hijo de Dios vive y ha de vivir. En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. En la alegría y en la tristeza. En la victoria y en la tentación. Decimos ser cristianos, decimos imitar a Cristo, pero le imitamos también en su devoción por la oración. Somos como Jesús en la manera de relacionarse con el Padre en oración. Porque tenemos el mismo acceso. Es el mismo el que nos garantiza el acceso. ¿Imitamos a Jesús en su compromiso y en su dependencia en la oración? ¿O nos sentimos fuertes? ¿O nos sentimos capaces? ¿O simplemente no tenemos interés? El mejor y el mayor colaborador de Cristo acaba de ser ejecutado precisamente por esto, por ser un buen representante de Cristo y del reino que Cristo ha venido a establecer. Y Jesús se retira aquí a un lugar silencioso para pensar, para procesar, para orar. Pero antes de que ponga sus pies sobre la tierra, la multitud ya ocupa la orilla en la que Jesús ha de desembarcar. Y allí también, como sucedía en los versículos anteriores, seguirá habiendo ruido, pero ruido no de celebración. Seguirá habiendo gente, mucha gente, pero no sentada, sino más bien agolpada, pero no bebiendo, sino más bien clamando y llorando, empujándose unos a otros, intentando acercarse lo máximo posible a la persona de Jesús. Allí no hay vestidos costosos ni fragancias delicadas. Son enfermos los que ocupan la orilla de este lago. Son lisiados, con dificultad han llegado hasta allí. Personas excluidas, personas exhaustas, que acuden a Jesús desesperadas. Cientos, miles que caminan por senderos de piedras a toda velocidad tratando de seguir a Jesús, tratando de perseguir a Jesús, sin tener muy claro a dónde se dirige, sin tener muy claro a quién es que ellos se dirigen, buscando quizás una última oportunidad, buscando quizás un milagro. Y eso es lo que encontraron. Eso es lo que presenciaron. Eso es lo que experimentaron. Porque Jesús no iba a pasar de largo. Jesús no los iba a dejar de lado. Seguramente Herodes Agripa había sido mucho más selectivo a la hora de invitar a los invitados de su fiesta. Pero Jesús va a atender a todos. Jesús va a proveer para todos. Dice el versículo 14 que al desembarcar tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Esta expresión, tuvo compasión de ellos, o más bien, tuvo compasión por ellos, se repite otras 4 veces, además de aquí, en el Evangelio de Mateo. Y esta palabra en el original, tuvo compasión, es muy gráfica. Apunta a cómo esas entrañas se contraen en el interior de uno, a cómo las vísceras, aún los riñones y aún los pulmones se mueven, se enternecen, se contraen y se separan unos de otros en el profundo de nuestro cuerpo. Jesús se movió
Jesús se sintió movido, se sintió conmovido a ayudar a la multitud. Y ayudar a la multitud en aquella ocasión pasaba por sanar sus enfermedades. Ayudar a la multitud en aquella ocasión pasaba por paliar sus dolores, por aliviar sus tormentos. Y a eso dedicaría toda aquella jornada que supuestamente iba a servirle para desconectar. Jesús les proveyó de la salud que no tenían. Y no podemos sino asombrarnos con la misericordia de Jesucristo. Un Jesucristo que está más preocupado por el bien del otro que por el suyo propio. No podemos sino asombrarnos con la misericordia de Jesucristo, pero también con el poder de Jesucristo, porque nadie más puede sanar como Él lo hace. Quizás hubiera habido alguno entre sus discípulos sensible a los males de aquella gente. Quizás hubiera habido alguno entre sus discípulos inclinado a ayudar, a auxiliar al que necesita ayuda, pero nadie más que Él podía sanarlos. Nadie más que Él podía curarlos y Él lo hizo. Lo hizo porque podía hacerlo y porque quería hacerlo, aun sabiendo que esa multitud los seguía solamente por interés. Aun sabiendo que esa multitud poco tiempo después estaría renegando de Él. Aun sabiendo que esa multitud poco tiempo después preferiría a un ladrón, a Barrabás, antes que a Él. Pero dice el texto que tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Este es Jesucristo, el incomparable, el Rey que nos trata a cada uno de nosotros como si fuéramos un igual, que nos cuida a cada uno de nosotros con tierna compasión, con excelente atención. Él no solamente sabe nuestros nombres, sino que nos cuida, nos preserva, nos acompaña, nos ayuda, nos consuela, nos equipa, nos fortalece. Este es Jesucristo, el incomparable. Así concluye la primera escena que nos encontramos en este pasaje. Jesús no trató de escapar de esa multitud que le perseguía, sino que más bien tuvo compasión de cada uno de ellos. Y esto nos conduce directamente a una segunda escena, porque esto no es ni mucho menos lo que Jesús iba a proveerles en aquella ocasión. Y pasamos de la persecución a la petición. Versículo 15, la petición. Leámoslo de nuevo. Mateo 14, versículo 15 dice: al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. La petición. No sabemos por cuánto tiempo Jesús se dedicó a sanar enfermos en aquel día. No sabemos por cuánto tiempo los enfermos fueron pasando, algunos solos, otros con ayuda, uno tras otro, para ser sanados por Jesús, para ser tocados por Jesús, para ser alentados por Jesús. Pero el versículo 13 nos insiste en que fueron multitudes las que se han venido presentando a aquel lugar. Y el versículo 21 es más específico todavía y nos habla de unos 5,000 hombres, sin contar a niños y a mujeres. Así que las horas se suceden, Jesús está sanando incansablemente a los enfermos, pero el día está llegando a su fin. Y hablando de llegar, llegados a este momento de su ministerio, Jesús había sanado enfermos, Jesús había expulsado demonios, pero sus discípulos ni siquiera se plantean que Jesús tenga un plan distinto para la ocasión. Ellos, que habían llegado a ese lugar para meditar,
Ellos que habían llegado a ese lugar para descansar, ellos que habían llegado a ese lugar para orar, se han visto rodeados por los cuatro costados y después de un día largo, de una jornada intensa, solamente están pensando en irse a casa. Solamente están pensando en tomarse ya un descanso, en relajarse un poco, pero la jornada de Jesús todavía no ha terminado. Sin embargo, y al contrario de lo que generalmente se enfatiza con respecto a este pasaje, el punto aquí no está en que Jesús tenía un gran interés en dar de comer a la multitud. Jesús no es una de nuestras abuelas que se disgusta si alguien se marcha sin merendar. Gracias a Dios por nuestras abuelas, por nuestras madres, que nos han cuidado bien, que nos han alimentado lo mejor posible, a algunos más que a otros, ¿verdad? Pero lo que preocupa aquí a Jesús no es la comida de la multitud o de sus discípulos. Lo que preocupa aquí a Jesús es la comprensión de la multitud y de sus discípulos. La comprensión con respecto a quién es Él. La comprensión con respecto a lo que puede hacer Él. A lo que debe hacer Él. Y Jesús va a utilizar la petición de los discípulos para enseñarles una lección inolvidable. Y la cena que se viene, entre comillas, va a ser solamente una excusa. El plato en el que va a ser servida esa lección. Porque a pesar de que Jesús ha venido haciendo lo que nadie es capaz de hacer, los discípulos se creen en disposición de decirle a Jesús lo que tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo. Versículo 15, una vez más. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que se vayan a las aldeas y se compren alimentos. Qué rápido lo arreglan todos los discípulos. Con un imperativo, un verbo en forma de mandato. Están organizando la tarde al Dios hecho hombre. Le dicen los discípulos: envíalos a casa, ya es tarde, hemos pasado aquí todo el día, esto no es lo que habíamos planeado hacer. Que se compren su comida. El texto es enfático, que ellos mismos se compren su comida. Los discípulos se habían cansado ya de ver a Jesús sanando a las multitudes. Se habían aburrido ya de ver a Jesús hacer lo imposible, hacer el bien. Y estaba pensando yo en lo rápido que nos acostumbramos a Dios a hacer lo imposible, que nos acostumbramos a ver a Dios hacer lo imposible, a Dios hacer el bien. ¿Cómo podemos acostumbrarnos a ver a Dios haciendo lo imposible? ¿Cómo de frío puede estar nuestro corazón y acostumbrarnos a ver a Dios haciendo el bien en medio de nosotros? Que esto no se alargue mucho. Tengo otras cosas que hacer, otras cuestiones que atender. Y yo me pregunto, ¿qué es eso tan importante que tienes que hacer? Eso tan importante que tienes que atender, como para pedirle al Señor que lo deje ya, como para insistirle al Señor que nos deje ya, que detenga su mano, que lo tome con más calma, que no insista más, que se vuelva menos accesible, que intervenga menos de lo que lo hace. Si en aquel día los discípulos hubieran podido dejar allí a Jesús, se hubieran marchado. Se hubieran marchado a descansar. Se hubieran marchado a merendar. Y habrían dejado allí a Jesús solo, sanando a las multitudes, cuidando a las multitudes. Qué ridículo
resulta pretender utilizar a Dios según nos conviene a nosotros, según nos viene bien a nosotros. ¡Qué infantil! ¡Qué inmaduro! ¡Qué pobre resulta pensar que podemos domesticar a Jesucristo según nuestro propio interés! Como si fuera un entretenimiento que nosotros racionamos según nos conviene y ahora lo encendemos y ahora lo apagamos y ahora cambiamos de canal porque me interesa otra cosa. Eso es lo que pretenden los discípulos aquí. Esto es lo que muchas veces pretendemos nosotros también. Esta petición, que más que petición es una orden a Jesús de aquellos discípulos, revelaba demasiado acerca de la condición de aquellos discípulos. De la condición de aquellos discípulos y también de la nuestra. Porque queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios esté de nuestro lado, pero sin pasarse, sin agobios. Y si se trata de otros y no de nosotros, directamente ponemos la alarma del reloj para avisarnos de que ya la hora pasó. Para muchos aquí Jesús es un complemento, un empujoncito de domingo para quizás afrontar bien la semana. Pero no pueden decir eso de para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como Pablo lo dijo un día. No pueden, porque tienen puesta su alarma y están deseando pasar a lo siguiente. Porque hay otros intereses que valen más. Hay otras realidades que pueden más en tu vida que Cristo. Y quizás puedas recitar versículos. Quizás asistas a la iglesia de manera habitual, pero no conoces al Señor. Porque no comprendes al Señor. Eso mismo les sucedía a aquellos discípulos, acostumbrados a estar con Jesús, tanto que ya piensan que es momento de dejar que Jesús demuestre su poder. Desde hace un rato estaban pidiendo al árbitro que pitase el final del partido. Sin embargo, aquellos discípulos no anticipan lo que está a punto de suceder en medio de ellos. Ni se lo imaginan. Y eso nos lleva directamente a la tercera escena de esta cena inolvidable. Hemos hablado de la persecución, hemos hablado de la petición, y el texto nos presenta, versículos 16 al 18, la propuesta. La propuesta. Versículos 16 al 18, leámoslos una vez más. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan. Dadles vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Ahora va a ser Jesús el que usa imperativos. Ahora va a ser Jesús el que ordena a los suyos. Versículo 16, dadles vosotros de comer. Versículo 18, traédmelos acá. En estos versículos nos damos cuenta de que es el rey el que da las órdenes. Es el rey el que mejor sabe lo que hay que hacer y cuándo hay que hacerlo. Primero, confirmando la incapacidad de los discípulos, la dependencia de los discípulos. Y segundo, confirmando la capacidad de Cristo, la deidad de Cristo. Vengo de estar en una conferencia con más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y no resulta muy sencillo darle de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. No solamente por la cantidad de comida que hace falta, porque aún teniendo la comida, hay que también tener en cuenta la cantidad de tiempo que se tarda en repartir toda esa comida. Se necesita una gran preparación, un presupuesto, una logística, un personal, instrumentos varios para dar de comer a más de 5.000 personas. ¿Cuánto más si hablamos de una multitud como la que el texto nos está refiriendo aquí? Y ahí están los discípulos, los que querían irse a casa,
los que estaban listos para descansar, recibiendo la propuesta, el encargo de que ellos, los 12, den de comer a esa multitud a la que querían enviar a comprar a las tiendas de los alrededores. Y precisamente aquí se encuentra la lección. Los discípulos no podían darle de comer a nadie. Los discípulos no podían sanar y no podían saciar a nadie. Los discípulos no podían salvar a nadie. Y por no poder, no podían ni planear absolutamente nada. Pero gracias a Dios por Jesucristo su Hijo. Porque Él cuenta con el poder, de Él viene la provisión, y esto es lo que los discípulos necesitaban entender. Esto es lo que nosotros necesitamos comprender también. Porque estés pensando en ello o no, todos, sin excepción, nos encontramos en un mismo proceso. Un proceso en el que todos, sin excepción, avanzamos hacia la eternidad. Enfermos o sanos, mejor o peor alimentados. Todos, sin excepción, un día habremos de asomarnos a esta eternidad y tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Por cómo quisimos vivir la vida que Él nos regaló y por cómo finalmente la hemos vivido. Y si queremos garantías de éxito para afrontar ese momento, hemos de acudir a Él mientras pueda ser hallado. Los discípulos debían entender que solamente Cristo tiene la capacidad para proveer para las necesidades del cuerpo, sí, pero también para las necesidades del alma. Para lo que hoy es parte de nuestro día, sí, pero para lo que vendrá también, cuando estemos ante ese Dios 3 veces santo. Y para ilustrar esta lección, Jesús va a llevar a cabo un milagro, una maravilla, un prodigio. Esto es lo que nos encontramos en los versículos del 19 al 21. El prodigio. Así termina esta última escena. Con un prodigio, versículo 19 de Mateo capítulo 14. Ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí, en esta última escena, nos encontramos con el prodigio. Estaba leyendo acerca del menú más caro del mundo. Curiosamente, este menú se sirve en un restaurante en España, concretamente en la isla de Ibiza, incluye un total de 20 platos por persona y cuesta la friolera de 1.650 euros. Por cierto, solo aceptan un máximo de 12 comensales por servicio, así que si quieres reservar, llama cuanto antes. Nada que ver con lo que nos encontramos aquí. Por definición, todo milagro es algo sobrenatural, sorprendente, impresionante. Pero cuando leemos estos versículos, nos damos cuenta de que aún ante un milagro podemos hablar de categoría de milagros, de ranking clasificatorio. Y este está muy arriba en la lista. 5 panes, 2 peces. Esto es todo lo que hay. No para cada uno, sino para todos. Y a priori quizás este no nos parece un gran menú. No nos resulta tan apetecible como para que ésta se convierta en una cena inolvidable. Pero esto es más o menos lo que en aquella época se comería la gente humilde cuando uno salía a pasar el día fuera de casa. Un autor llama a esta comida la dieta galilea. Unos panes específicamente hechos a partir de cebada y unos peces salados,
peces en salazón, secos, para que no se estropeen al estar expuestos a las temperaturas por lo general altas. Sin embargo, Jesús va a hacer de lo más común, de lo más insignificante, del menú más básico, una cena inolvidable. En los últimos 300 años han sido muchos los intentos de explicar lo que la Biblia dice sin afirmar lo que la Biblia dice. Y esto no parece tener mucha lógica, pero es que es lo que algunos están tratando de hacer. Y este es uno de los pasajes que utilizan para explicar lo que la Biblia dice sin afirmar lo que la Biblia dice. Sí, comieron ese día. Sí, se saciaron ese día. Sí, sobraron 12 cestas ese día. Pero, dicen ellos, no porque Jesús hizo un milagro, sino por la presencia de Jesús. Como resultado del carisma de Jesús. Jesús, con su sola figura, con su compasión, con su dedicación a las gentes, movió a la masa para que compartieran unos con otros. Movió a la masa para que también se compadecieran unos de otros. En otras palabras, no fue un milagro lo que Jesús hizo aquel día, dicen ellos, sino más bien un ejemplo, un modelo, un prototipo de lo que nosotros deberíamos imitar también. Él partió los panes, los peces, se los dio a sus discípulos y así deberíamos también nosotros hacer. Compartir unos con otros, colaborar unos con otros. Solo hay un pequeño problema para esta interpretación del texto. Esto no es lo que dice el texto. La Escritura afirma que algo absolutamente sobrenatural tuvo lugar aquel día. Después de haber dado gracias al cielo, Jesús partió 5 panes y 2 peces y repartió miles de panes y miles de peces. Toda persona familiarizada con la Biblia no puede sino pensar en ese momento en el que Jesús mira al cielo y levanta los ojos y bendice los alimentos y parte el pan. Toda persona familiarizada con la Biblia no puede sino pensar en la llamada institución de la Cena del Señor. Porque esa fue la manera en la que Jesús dio gracias por el pan y lo partió y lo repartió. Justamente un año más tarde. Y sabemos esto porque el versículo 19 dice que se recostaron sobre la hierba para comer y eso significa que estamos en primavera. Y Juan 6 nos confirma que se trata de una fecha próxima a la Pascua del año anterior al que Jesús partiría el pan y lo repartiría con sus discípulos, instituyendo la cena del Señor. El año anterior al que su cuerpo sería partido y en un sentido también repartido, Jesús está orando y está ilustrando lo que un día Él vendría a hacer con su propia persona. Por eso, inmediatamente de haber llevado a cabo el milagro del que nos habla este pasaje, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús promete ser la provisión que nos sacia de manera definitiva. Cuando probamos de su cuerpo, cuando aceptamos su provisión, no necesitamos nada más. No necesitamos de nadie más. Esta no era la primera vez que los hijos de Israel habían sido alimentados con pan que provenía del cielo. Ese mismo Dios que había guardado y cuidado a sus padres en el desierto estaba supliendo para sus necesidades, en esta ocasión a través de su Hijo Jesucristo, al sanar, al saciar, al salvar. Y es que el punto del pasaje no es lo que podemos hacer nosotros con lo poco que tenemos, sino lo que Jesús puede hacer con nosotros a pesar de nuestras limitaciones.
La clave no está en lo que nosotros le proporcionamos a Jesús, sino en lo que Él provee para los suyos cuando los suyos no tienen nada. Y no solamente habla aquí Jesús de la salud o del alimento, también de la salvación, específicamente de la salvación. Porque si hay algo que nosotros no podemos hacer, es salvarnos a nosotros mismos. Si hay algo que nosotros no podemos proveer, es de salvación para nosotros mismos o para nadie más. Y para ello, Jesús no utilizó los recursos de otro. Fue su propio cuerpo lo que ofreció para ser partido, para ser molido. Porque para saldar la justicia de Dios, para saciar la justicia perfecta de Dios, Dios mismo tiene que intervenir. Dios mismo tiene que morir en la persona de su Hijo. Perfectamente Dios, completamente hombre, pero sin pecado. Precisamente por eso dice la Escritura que Él pudo cargar en Él el pecado de todos nosotros. Y al mismo tiempo repartirnos a nosotros su justicia perfecta, vestirnos a nosotros de su justicia perfecta. De manera que cuando Dios nos contempla, ya no nos vea simplemente a nosotros, sino a su Hijo Jesucristo. ¿Puede haber una mejor provisión que esta? Hace poco se celebraban estos famosos carnavales, donde hasta a los niños se les viste con diferentes atuendos y ropas, y algunos niños, pues ya que tienen que vestirse, escogen el atuendo, la ropa de alguno de estos superhéroes que están tan en boga. Bueno, no hay ningún atuendo, ninguna ropa que nosotros podamos conseguir mejor que la que Jesucristo nos ofrece. Porque no hablamos simplemente de presentarnos en una fiesta de disfraces, hablamos de presentarnos delante de Dios y de poder ser recibido en la presencia del Dios que es perfectamente justo y santo y glorioso y majestuoso. Dice la Escritura que nada ni nadie pueden permanecer en la presencia de este Dios a menos que Dios nos cualifique, a menos que Dios nos regale el vestido que necesitamos portar para dignamente permanecer en su presencia. Un vestido puro, santo, sin mancha, sin arruga, el que Cristo ha venido a proporcionar por medio de su propio cuerpo, por medio de su propia sangre, por medio de su propia vida. Sabemos que Mateo, el autor de este evangelio, antes de discípulo de Jesús, había sido recaudador de impuestos. Estaba acostumbrado a los números. Necesariamente debía ser bueno con los números. Y nos da un dato en el versículo 21 que no podemos pasar por alto. Los menos optimistas estiman que al menos había en aquella ocasión 10.000 personas presentes que pudieron disfrutar del menú preparado por Jesús. Eso es mucho más que la gente que vivía en todos los pueblos de alrededor juntos. Un comentarista dice que deberíamos llamar a esta historia no tanto la alimentación de los 5.000, sino más bien la alimentación de los 15.000. Porque al menos ese fue el número de personas que allí se reunieron aquel día. España es un destino mundialmente conocido por la comida, pero especialmente el norte de España es conocido, al menos nacionalmente, no simplemente por la cantidad de comida, sino por la calidad de comida, sino por la cantidad de comida. Es raro ir a comer o a cenar a casa de alguien y que no sobre comida. Esto es lo que sucedió aquel día. Si los discípulos estaban cansados antes, si los discípulos querían marcharse a casa antes, imagínate después de haber estado repartiendo comida a miles de personas. Si los discípulos estaban cansados después, hubo algo más que todavía tuvieron que hacer. Cargar cada uno de ellos una cesta a casa. Porque curiosamente, y digo curiosamente, sobraron 12 cestas. Cada uno se llevó una cesta de vuelta a casa. Y sin duda podemos ver aquí
una intención clara de parte del Señor Jesucristo. Porque 12 eran precisamente no solamente los discípulos, sino también el número de tribus en las que Israel había sido originalmente constituido como nación. Y es a toda la nación, para toda la nación, a quien Jesús ofrece restaurar el reino de los cielos. Es a toda la nación, para toda la nación, a quien Jesús ofrece inaugurar el reino de los cielos. Como nunca lo han visto, como nunca lo han experimentado, pero una vez más Jesús confirma que Él no solamente puede, sino también quiere hacerlo. Qué distintos son los dos reyes de los que nos habla este capítulo 14 de Mateo. La fiesta de Herodes Agripa, organizando un banquete para celebrarse a sí mismo, un banquete que acaba en asesinato, y la cena particular de Jesús, que tuvo que dejar a un lado el tiempo que buscaba para reposar, para meditar, para orar y atender a la multitud, ayudar a la multitud, alimentar a la multitud. El rey que pone delante del pueblo una bandeja con la cabeza de Juan el Bautista, y el rey que llena cestas para multitudes hasta que todos se sacian. Por medio de todo ello, Jesús enseñó una lección magistral a sus discípulos. No solamente acerca de la necesidad de orar, de meditar, de procesar. No solamente acerca de la importancia de compadecerse del prójimo, de poner al prójimo por encima de uno mismo. Los discípulos aprendieron ese día que Él tiene la capacidad de proveer y quiere hacerlo. Proveer para el día de hoy, pero también para la eternidad. ¿Has entendido tú también esta lección? ¿Has creído tú también esta lección? ¿Estás viviendo tu vida a la luz de esta lección? Quiera Dios que así sea. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por Jesucristo. Te pedimos perdón por no considerarle en su justa medida. Te pedimos perdón por pensar que hemos llegado al punto en el que podemos administrar a Jesús diciendo lo que debe hacer, aceptando o permitiendo lo que tiene que hacer. Te pedimos, oh Dios, que podamos humillarnos delante de Él, reconocer que solamente en Él hay esperanza, que solamente en Él hay abundancia. Ayúdanos, oh Dios, a sujetarnos al Rey, a obedecerle, a amarle, a respetarle, a temerle como deberíamos. Ayúdanos, oh Dios, a ser legítimos representantes de este Rey. Y si hay alguna persona aquí que no ha tenido todavía un encuentro personal con Dios por medio de Jesucristo, oramos para que sus ojos sean abiertos, su entenebrecido conocimiento restaurado, sus oídos puedan escuchar y que sus rodillas estén preparadas para postrarse delante de Él, clamando por vida y vida eterna, pidiendo perdón por no haber vivido la que un día Dios le dio de la manera que debería, pero confiando en que Cristo tiene la capacidad y el poder para alimentar no solamente nuestros cuerpos, sino también nuestras almas. Te alabamos en este día, en el nombre de Cristo. Amén.